Saludos amigos y hermanos en Cristo. Les saluda el pastor Héctor de aquí de la iglesia First Baptist Church at Weston. Queremos dejarles saber que estamos orando por ustedes, por sus familias, por todas las personas que nos escuchan. Y esta es una clase que nosotros damos todas las semanas aquí en nuestra iglesia. Y sabemos que aparte de nuestras personas que están continuamente con nosotros en nuestras clases, también otras personas nos acompañan. Entonces queremos dejarles saber que estamos orando por cada uno de ustedes con su familia y que sí, sabemos que son un momento de incertidumbre. Muchas cosas están pasando. No sabemos qué va a suceder con el trabajo, con las finanzas, con la salud, ¿verdad? Todos estamos muy preocupados, pero les quiero dejar saber algo, que hay esperanza en Cristo, que Dios tiene las cosas bajo control y que todas las cosas en Él pueden caminar mejor. ¿Ok? O sea que pongamos nuestra confianza en Él y los quiero invitar a que estudien conmigo la epístola de los romanos que hemos estado estudiando nosotros. Y eso es lo que estamos haciendo. Quisiéramos que ustedes, como nuestro grupo, se mantengan estudiando la palabra de Dios, meditando en ella, que es la que nos cambia y la que nos transforma. Entonces voy a comenzar orando. Oremos. Amante Dios, te doy gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de compartir tu palabra. Permite que la tracemos bien, Señor, que la entendamos y que la pongamos en práctica, Señor. Oro por todos nuestros hermanos, nuestros amigos, Padre, por sus familias, para que tú los protejas, para que tú estés con ellos, los visites, le des la paz que sobrepasa todo entendimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos. Y continúo con el libro, la epístola a los romanos, el capítulo 8. Hoy día vamos a estar viendo del versículo 5 al 13. Y el título de esta sección es Nuestra victoria sobre la carne. Esta es la segunda parte. La primera parte fue en el capítulo 8, del versículo 1 al versículo 4. Hasta ahora hemos estado viendo aquí en Romanos que el Espíritu Santo se ha mencionado una sola vez en el capítulo 5, versículo 5. Pero aquí en Romanos 8 vamos a ver que el Espíritu Santo, la palabra, la persona en sí del Espíritu Santo, se menciona unas 20 veces. Y se menciona 20 veces porque es algo muy importante. El Espíritu Santo, la persona, la tercera persona de la Trinidad, es algo que nosotros necesitamos para vivir una vida de victoria. Ustedes verán que cuando hablo del Espíritu Santo, digo Él. Y una vez más, porque es una persona. ¿Okay? Porque el Espíritu Santo es una persona que tiene sentimientos, tiene emociones, como el mismo Dios y como el Hijo. Así que, si usted ve en Juan capítulo 14 y 15, preste atención la cantidad de veces que el apóstol llama al Espíritu Santo, lo llama Él, ¿ok? Refiriéndose a esta persona. Así que el Espíritu Santo es muy importante, es muy esencial para la vida del creyente, para la vida de la persona que ha nacido de nuevo y que está caminando con Cristo. El mismo Juan dijo en el bautismo de Jesús, Juan lo habla y también Lucas, hay una parte donde dijeron, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Ahí vemos clarito al Espíritu Santo trabajando en Jesús. Cuando dijo, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Dios siempre ha sido Emmanuel, Dios con nosotros. La forma en que Él está con nosotros es a través del Espíritu Santo. Ustedes van a ver a través de las Escrituras que el Espíritu Santo es algo muy esencial. Por ejemplo, 2 de Pedro 1:21 dice que Él, refiriéndose al Espíritu Santo, escribió todas las Escrituras. Inspiró a hombres y mujeres para que escribieran las Escrituras. Él, segundo, nos convence de pecado y nos atrae al Salvador. O sea que el Espíritu Santo es el que convence a la gente de pecado y los trae a Cristo. También dice que el Espíritu Santo da testimonio de Jesucristo.
¿Ok? O sea que el Espíritu Santo mismo nos deja saber acerca de quién es Jesús. También el Espíritu Santo en la conversión es el que entra al cuerpo del creyente y lo sella hasta la eternidad. Como pueden ver, el Espíritu Santo de Dios hace muchas cosas. En la vida del creyente nos imparte dones espirituales, nos enseña, nos discipula, nos empodera para ser testigos y predicar a la gente acerca de Jesús. Él nos ayuda a vencer todos los deseos de la carne. Entonces aquí en Romanos 8, del 5 al 13, vamos a ver aquí, es importante entender el contexto de lo que se está leyendo, porque ustedes van a ver que se usa mucho la palabra carne. Y ya en el capítulo 7 vimos que carne se usa para aquellas personas cristianos que están luchando con la carne. Pero aquí en el capítulo 8 vamos a ver esta palabra carne usándose para la persona que no tiene a Cristo, que no ha nacido de nuevo, la persona que todavía no conoce a Jesús como el Señor y Salvador de su vida. Y aquí vamos a estar mirando nosotros dos mentalidades, dos voluntades, dos puntos de vista, dos apetitos. El de la persona que vive en el Espíritu, guiada por el Espíritu Santo, una persona que tiene a Cristo como el Señor y Salvador de su vida, y la persona que vive en la carne, que no ha sido regenerado, que no ha reconocido a Dios ni a Jesucristo como Señor de su vida. ¿Ok? Entonces, el punto es que en un texto donde el Espíritu Santo aplica esta palabra carne, es muy importante, como dice la hermenéutica, el estudio, la ciencia de cómo interpretar la Biblia, de que leamos siempre el contexto de lo que estamos leyendo. Entonces la aplicación es obvia. Si bien un cristiano puede luchar con deseos carnales a veces, pero nunca va a ser dominado por esos deseos carnales. El hombre o mujer que vive bajo la guianza y la protección y de verdad que haya tenido un encuentro con Jesús, el Espíritu Santo mora en él y ella y pueden apagar y todas las obras de la carne. No es fácil porque toma mucha disciplina. En este texto vamos a ver tres contrastes entre el creyente, el hombre del Espíritu, y el incrédulo, el hombre de la carne. Esto lo vamos a estar mirando aquí. Es importante esto conocerlo porque muchas veces muchos creyentes piensan que pueden ser creyentes y vivir en las lujurias de la carne, en los pecados de la carne sin ningún problema, pero eso no es así. Por ejemplo, 2 Corintios 13:5 dice, examinaos a vosotros mismos si estás en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados? ¿Ok? Eso hay que examinarnos. El cristiano que es sincero se examina continuamente. Ve su caminar, ve su forma de pensar, ve cómo habla, su comportamiento y se examina. Entonces dijimos que el título es Nuestra victoria sobre la carne. Estamos mirando la epístola Romanos 8, del 5 al 13. Y aquí tenga en cuenta tres contrastes entre el hombre dominado por la carne y el hombre dominado por el espíritu. Vamos a ver tres contrastes. Número uno, un contraste de mentes. Número uno, un contraste de mentes. Dice versículos 5 al 7. Porque los que persiguen la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que persiguen al espíritu, las cosas del espíritu. Porque tener una mente carnal es muerte, pero tener una mente espiritual es vida y paz. Porque la mente carnal es enemistar contra Dios, porque no está sujeta a la ley de Dios, tampoco puede estarlo. Así que se usan dos términos aquí, significativos. La palabra perseguir, que habla de un reino. Algunos están en el reino de la carne. Es una forma de vivir, en otras palabras. Entonces, cuando habla de ese perseguir, habla de ese reino, que uno está dirigido, viviendo en ese reino. Y hay otro término importante que es mente. Significa tener un sentimiento, una disposición, una opinión o estar dispuesto en una determinada dirección. Es una inclinación a una dirección de vida. Las cosas de la carne o las cosas del espíritu. Tenemos que ver qué persigue usted, la carne o el espíritu.
Entonces, 1 Juan 3, 9 al 10 dice, el que es nacido de Dios no comete pecado, porque su simiente permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Quiere decir que ya el Espíritu Santo está con uno. Entonces, la persona que dice ser cristiana no es que está continuamente pecando abierta y deliberadamente. No, es una persona que tiene cuidado con el pecado. En esto se manifiestan los hijos de Dios, dice, y los hijos del diablo. El que no hace justicia no es de Dios, ni el que no ama a su hermano. Así que vamos a ver aquí que la persona que hace justicia y que ama al prójimo, al hermano, a la comunidad, es una persona nacida de nuevo. Por supuesto, no solamente son las obras las que nos salvan, pero las obras nos muestran de que ya hemos tenido nosotros una regeneración, ya el Espíritu de Dios mora en nosotros, por tal razón hacemos ciertas obras. Entonces, note el contraste entre la mente carnal y la mente del Espíritu. Versículo 5 decía, piensan en las cosas de la carne, pero los que están detrás del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿Ve? O sea que ¿en qué está tu mente? ¿En las cosas de la carne o en las cosas del Espíritu? Las personas salvas piensan en las cosas verdaderas, todo lo que es bueno, todo lo que es puro. ¿Okay? Esa es la diferencia entre la persona que está en la carne y el Espíritu. Hermano, el Espíritu te da paz, te da gozo, te da armonía, te da felicidad. O sea, lo recibes y tú lo puedes entregar. La persona que tiene una mente en la carne trae problemas, dificultad, angustia, se preocupa, está nervioso todo el tiempo. Sin darse cuenta, la carne gobierna su mente. ¿Ok? Es bien claro, la Biblia nos habla que no amemos al mundo ni a las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Así que no amemos al mundo, hermano. Aquí hay una aplicación muy interesante. Hemos visto que hay un mundo sin reglas para el cristiano. Entonces, si usted dice que ser cristiano, no debe crear ese mundo sin reglas, sino que es un mundo con reglas. Es un mundo que usted sigue la palabra de Dios. Es un mundo que usted debe ser obediente a la palabra. ¿Ok? O sea, que no diga, yo soy cristiano y no ando por esas reglas. Porque así, de esa manera, entonces, nos va a usted demostrar que tiene una mente carnal, que sigue el mundo, sus deseos y solamente sus decisiones. Esa es una mentalidad carnal. Significa tener un sentimiento carnal. Entonces, la mentalidad espiritual es diferente a la carnal. No nos olvidemos de eso. Ahora, otra aplicación aquí, usted piensa que la mayor parte del tiempo usted, ¿en qué piensa? Pregúntese usted mismo, ¿en qué piensa? ¿Piensa en las cosas de la carne, en la diversión, en el mundo, en complacer al mundo? ¿O piensa en las cosas del Espíritu, en las cosas buenas, en estudiar la palabra de Dios, en estar con hermanos cristianos, cantar, alabar? Diga, usted pregúntese, ¿dónde estoy? ¿En qué campo? ¿Ok? Porque versículo 7 decía ahí del capítulo 8, porque la mente carnal es enemistar contra Dios, porque no está sujeta a la ley de Dios. Tampoco puede ser. Pero tener una mente espiritual, miren lo que dice la Biblia, es tener paz. Y hoy en día necesitamos paz, más que sobre todas las cosas. Paz que sobrepase todo el entendimiento. Y solamente lo puede tener cuando el Espíritu Santo viene, muere en usted, usted medita en la palabra y Dios le da paz a aquellos cuyos pensamientos están en Él todo el tiempo. Así que debemos nosotros separar eso. Entonces ya hemos visto este contraste y no nos olvidemos. O estamos con la mente carnal, siguiendo la mente carnal, o estamos con la mente espiritual, siguiendo la paz, el amor, la felicidad. Entonces, en resumen, para esta parte, las personas perdidas se preocupan por las cosas de la carne. Ya dijimos que las cosas de la carne tienen que ver con tu voluntad, con tus decisiones, con tu pensamiento, con todo lo que tú quieres hacer que está fuera de la voluntad de Dios. Y nosotros queremos de que más bien usted sea una persona del Espíritu, que sigue las cosas que dan buen fruto, que tiene buen nombre, que habla de santidad, purificación. Punto número 2. Un contraste de posiciones. ¿Ok? Miramos aquí que el carnal y el espiritual. Punto 2 es que hay un contraste de posiciones y lo vamos a ver en el versículo 8 al 11. Dice,
Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Ve? Es claro que la persona que está en Cristo vive en el Espíritu. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que vive en vosotros. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Aquí Pablo contrasta la posición del pecador con la posición del santo. Entonces vemos aquí, lo primero que vemos cuando dice en el versículo 8 y 9, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Porque el que vive según la carne, aunque quiera, no puede. No puede porque está gobernado por la carne. Mas vosotros, refiriéndose al cristiano, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Entonces el cristiano creyente nacido de nuevo tiene que vivir por el Espíritu. Dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Porque eso es bien claro, hay un sello que el cristiano tiene, que el que es cristiano de verdad es dominado por el Espíritu Santo. Entonces, no pueden agradar a Dios en su carne. En su carne no tenemos poder para agradar a Dios. No somos capaces. Es imposible. Aunque querramos, es imposible agradar a Dios. Por tal razón, la persona de la carne, una vez más, la persona no regenerada, la persona que no conoce a Dios, es muy difícil que pueda agradar a Dios si Cristo Jesús todavía no ha entrado a su corazón como Señor y Salvador. Entonces, habla ahí de agradar, que esto significa de traerle placer al corazón de Dios, hacerlo feliz, satisfecho, alegre. Solo hay una persona a la cual hizo alegre a Dios, y eso es, ¿quién? Se llama Jesús, nadie más. Mateo 3:17 dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Dios tenía complacencia con su Hijo amado, nadie más. Entonces debemos dejar de tratar de ganar el favor de Dios y venir por el camino, único camino, estrecho camino, que es Cristo como Señor. Gloria a Dios por eso, mis hermanos. Recuerde que el Espíritu de Dios es Dios mismo. En la conversión se complace en habitar con nosotros. O sea, Dios quiere estar con nosotros. Él quiere venir a nuestra vida y Él quiere habitar 24/7 con cada uno de nosotros, que vivamos juntos en armonía y en comunión. Él quiere eso, Él busca eso. Todo lo que tenemos como cristianos es posicional. Tenemos lo que tenemos porque estamos en Cristo, porque moramos en Él y Él mora en nosotros. Aparte de su Espíritu, no tenemos más que trapos sucios. Entonces el versículo 10 de Romanos 8 dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿Ve? Los cristianos estamos en tensión entre la muerte y la vida. Hay una lucha, dijimos. Todavía tenemos una parte de la muerte unida a nosotros. Sí, esta carne un día se va a morir, de todas maneras. Y oremos para que no tengamos ningún virus. Oremos para que no tengamos ninguna enfermedad. Oremos. Pero ¿sabes qué? Pero puede venir. Y cuando venga, Dios no sabe, solamente Dios sabe cuántos años vamos a estar aquí. 5, 10, 15, 100. Dios sabe cuántos años tiene cada persona. Dice la palabra de Dios que Él conoce todos tus días. Así que nosotros un día vamos a estar entregando este cuerpo de todas maneras. El pecado ha cobrado un precio odioso en este cuerpo. Y yo, como todos los hombres, algún día voy a morir físicamente. Sin embargo, hay vida dentro de mí y brotará cuando ocurra mi muerte física. Porque Jesús dijo, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá. Y el que la aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Hermanos, eso es una palabra de Dios. Lo ve en Juan capítulo 12, del versículo 24 al 26. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará.
si usted sirve a Dios, Dios le va a honrar. Así que veamos ese contraste que tengamos. No vivamos para el mundo, pero vivamos para el Espíritu, para las cosas de Dios. Versículo 11, dice, el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo, Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Y esta palabra vivificará significa tomar algo muerto y volverlo a vivir. Quiere decir que cuando nosotros estamos en este mundo caminando, y entonces encontramos, o Cristo toca nuestro corazón, venimos, somos regenerados, ha cambiado nuestra vida, ahora nos vivifica. Eso que estaba muerto le da vida y le da vida en abundancia. Tenemos otros cuerpos mortales, pero dentro de nosotros hay un Espíritu Santo que nos da vida. Y es necesario que tengamos eso para poder vivir una vida en victoria. Entonces, punto 3 es entre la persona que vive en la carne y la persona que vive en el Espíritu. Hay un contraste de la deuda. Los versículos 12 y 13 dicen así: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Así que si usted, hermano, vive en el Espíritu, deja que el Espíritu Santo trabaje en usted, que more en usted, usted deje que trabaje en sus emociones, en su corazón, en su voluntad, usted va a poder vivir, va a tener vida eterna. Ahora los pensamientos de Pablo vuelven al cristiano como se ve en el uso de la palabra. Cuando él dice aquí hermanos, significa hijo del mismo útero. Los cristianos somos hijos del mismo útero. Todo esto salió del mismo Espíritu. Somos familia de Dios, familia de Cristo. Como ahora somos hijos de Dios, como hermanos, ya no somos deudores a la carne, porque ahora le pertenecemos a Dios. Su simiente es santa, es pura. Es pura bendición vivir en Cristo Jesús. Vivir en Cristo Jesús es vivir en santidad. Es vivir fuera de preocupación, fuera de temor, fuera de angustia. Por eso es que necesitamos al Espíritu Santo, para que nos ayude continuamente. 1 Corintios 6, 19 y 20 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. O sea que la persona que viene a los pies de Jesús, su cuerpo le pertenece a Dios. Todo lo que usted hace le pertenece a Dios. Donde usted va, donde se comunique, los lugares que usted vaya, donde usted se manifieste, su cuerpo va a ir con usted. Entonces usted tiene que este cuerpo, sí, darle cuidado, sí, hacer ejercicios, sí, hacer todas las cosas que el cuerpo necesita para que ande con vitaminas, que ande bien nutrido, que ande físicamente bien, saludable, perfecto. Pero debemos tener al Espíritu Santo para que nos guarde ese cuerpo y podamos tenerlo hasta el día que Dios nos tenga aquí. Entonces, una aplicación aquí. Aquí hay una advertencia y una aplicación práctica para el cristiano con respecto a vivir en el reino de la carne, en la mundanalidad, donde está toda la carne y todo el pecado. Si vivís según la carne, moriráis, dice la palabra. Si vivís según la carne, morirás. Pero si por el Espíritu harás morir las obras del cuerpo, viviréis. Y gloria a Dios por eso. Porque nosotros queremos es vivir. Vivir ahora, vivir una vida de abundancia, de paz, de gozo. Y de verdad, una vida que agrade a Dios. Romanos 8.1 dice, y lo deja absolutamente claro. Dice que si una persona vive según la carne, es una señal evidente de que no conoce al Señor y debe morir. Vivir y caminar por los caminos de la muerte es revelar que la vida no está en ti. Así que, mi hermano, yo te dejo esto. Si eres creyente, nacido de nuevo, gloria a Dios por eso. Solamente te digo que mantente en oración, mantente leyendo la palabra, mantente en la iglesia con los hermanos creciendo, mantente alabando, cantando a Dios, porque eso es lo que Dios quiere. Pero si tú estás en la carne, yo quiero que tú me llames, que te comuniques conmigo. Al final vas a ver mi email. Si tú quieres que yo ore por ti,
por tu familia. Si tienes alguna pregunta, yo quiero acercarme a ti, hablar contigo y explicarte más acerca de la salvación que puedes tener en Cristo Jesús. Que Dios te continúe bendiciendo y nos vemos la semana que viene. Bendiciones.